Somos la organización que reúne a toda la cadena de valor de la construcción para liderar la transformación del entorno construido hacia la sostenibilidad. Potenciar el impacto positivo del entorno construido en la vida de las personas y el planeta. Desde 2008 buscamos generar conciencia y promover proyectos de construcción más sostenibles y saludables para todos. Consolidamos entornos sostenibles desde una visión de sostenibilidad integral que incorpora la mitigación y adaptación al cambio climático, la gestión de recursos y la circularidad en agua, energía y materiales, la biodiversidad, la salud, el bienestar y la equidad social. Aportamos en el avance hacia las metas globales y nacionales de desarrollo sostenible y cambio climático, y trabajamos con toda la cadena de valor de la construcción. Somos miembros plenos del World Green Building Council y tenemos más de 160 miembros activos. Proteger la vida de las personas y cuidar el planeta, potenciando el impacto positivo que tiene el entorno construido nuevo y existente para que las generaciones puedan tener una mejor calidad de vida. Somos el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y con nuestros miembros somos los líderes que transforman. Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de nuestro viernes de soluciones sostenibles. Muchas gracias a la audiencia que se conecta con nosotros hasta ahora. Hoy estamos con José Fernando Cuello de la Secretaría Distrital de Ambiente, quien nos va a dar una charla muy interesante acerca de la guía de arquitectura responsable con aves y murciélagos que fue desarrollada hace un par de años. Los invitamos, como siempre, a dejar sus preguntas en el chat y las iremos respondiendo a medida que vaya transcurriendo la sesión. José Fernando Cuello es arquitecto de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en manejo integrado del medio ambiente de la Universidad de los Andes, magíster en gestión urbana de la Universidad Piloto de Colombia y magíster en administración MBA de la Universidad de los Andes. Tiene 27 años de experiencia en la Secretaría Distrital de Ambiente, donde es funcionario de carrera administrativa y ha ocupado algunos cargos directivos, entre ellos subdirector de ecosistemas y ruralidad y subdirector de Urbanismo y Gestión Ambiental Empresarial. Actualmente trabaja en la Subdirección de Urbanismo y Gestión Ambiental Empresarial en temas de urbanismo y construcción sostenible. Fue editor de la Guía de Arquitectura Amigable con las aves y los murciélagos en la Secretaría Distrital de Ambiente en 2023. No siendo más, le cedo la palabra a José para que nos cuente más acerca de su trabajo. Muchas gracias, José, por estar hoy con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Felipe, y muchísimas gracias al Consejo Colombiano de Construcción Sostenible eh, por permitirnos esta oportunidad de divulgar este trabajo que hizo la Secretaría Distrital de Ambiente hace 2 años, efectivamente, y pues que está dirigido a, pues no solamente diseñadores, constructores, personas pues del sector de la construcción, sino también pues al ciudadano, también a los administradores de edificaciones y a pues todo este tipo de, de público. Bueno, entonces, también sin más preámbulos, comencemos. Ya como había dicho antes, esta es la guía. A través de este código QR pueden acceder a ella. Ahí pues van a llegar a la página de la Secretaría Distrital de Ambiente, donde está publicada permanentemente.
pues esperamos que sea una herramienta útil para ustedes. Al final en ese código QR van a entrar a una página, hay un texto y al final de ese texto hay un botón. Con ese botón se puede sacar la guía para su consulta. También es importante comentarles que esta guía fue un insumo para el decreto 582 de 2023. Algunas de las medidas que tiene el decreto están basadas pues, en el trabajo que se hizo en la guía de arquitectura amigable con las aves y los murciélagos. Explicarles un poco que las medidas del decreto 582 son de dos tipos. Unas son obligatorias y para todo el suelo urbano de la ciudad, que es ya cuando ustedes pues, consulten o conozcan el decreto 582, verán que son las medidas EEP1 a EEP4, eso quiere decir estructura ecológica principal, de la 1 a la 4, que son medidas enfocadas en la contaminación lumínica. Y también hay otras medidas, la EEP5 a la 11, que tratan otros temas. Estas medidas, el segundo grupo de medidas, son medidas que están localizadas, que son obligatorias dentro de unas franjas que están especificadas en el decreto 582, alrededor de las reservas distritales de humedal o de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá o de los parques ecológicos de montaña. Ahí está en la imagen los anchos de esas franjas, y en el mapa pueden verlas en color azul claro, un poco como para tener una idea de la distribución. Entonces, como había dicho antes, estas medidas son obligatorias. El segundo bloque de medidas de la EP5 a la 11 son obligatorias dentro de esas franjas alrededor de los elementos de la estructura ecológica principal priorizados. Y durante esta charla pues vamos a conocer cuáles son esas medidas también para que nos sirva esta divulgación también para la aplicación del decreto 582. Bueno, antes de seguir adelante, comentarles que esa guía fue un trabajo de 2 años que realizó la Secretaría Distrital de Ambiente, un trabajo de 3 subdirecciones: la Subdirección de Urbanismo y Gestión Ambiental Empresarial, la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad y la Subdirección de Silvicultura, Fauna y Flora Silvestre. Aquí está plasmado el conocimiento de muchos profesionales que trabajan en este tema de diferentes maneras. También pues hay una base bibliográfica muy importante que está en la guía, que les puede permitir a ustedes acceder a esas fuentes para información de pronto más detallada o más específica. Y también agradecer a empresas como Vidrio Andino o arquitectos como Carmen Saenao Londoño y Diego Felipe Prada Zamudio, que compartieron con nosotros sus conocimientos. Son arquitectos pues, del sector privado pues, que también fueron muy generosos con nosotros, y gracias a todos ellos fue posible que podamos tener esta conversación hoy y que podamos tener esta guía en uso pues desde 2023. Entonces, entremos en la problemática que vamos a trabajar. Un primer comentario es entender que las aves no colisionan con cualquier ventana o no colisionan con todas las ventanas. O sea, este fenómeno, esta problemática tiene unas características muy puntuales, muy específicas, cuyo conocimiento pues, nos permite como arquitectos, como diseñadores, manejarla, y pues por eso estamos divulgando como las bases de esa problemática o las causas de esa problemática. Entonces, digamos, hay varias características del material del vidrio que son las que explican pues estas colisiones. Una es la transparencia del vidrio.
Y ocurre cuando las aves pueden ver la naturaleza a través del vidrio. O sea, por ejemplo, cuando se pone naturaleza en el interior de una edificación, detrás de un antepecho de vidrio. Bueno, hay muchos ejemplos, pero el vidrio pues está como una barrera entre la naturaleza que está viendo el ave y pues el ave misma. Las aves, pues las aves tienen una excelente visión, pero evolutivamente no se han podido adaptar todavía a reconocer el vidrio como un obstáculo. Eso en parte por la velocidad a la que vuelan, por las características de su visión, eh, que pues no alcanzamos a entrar en esos detalles en esta presentación, pero en esencia el asunto es que ellas no alcanzan a detectar el vidrio y pueden estrellarse. Una de esas razones es por la transparencia. Otra es por la reflexión, cuando el vidrio permite que elementos naturales como los árboles o el cielo se reflejen y confunden a las aves haciéndolas creer que son los elementos naturales y no un vidrio. Digamos que también el vidrio de alta reflexión pues aumenta este riesgo porque pues tiene la capacidad de hacer reflejos mucho más nítidos. También hay otra problemática que se llama el efecto pasaje, que es la costumbre que tienen las aves de volar entre el follaje de los árboles. O sea, ellas están acostumbradas a volar entre las ramas, entre las hojas, y en ocasiones cuando la edificación está muy cerca de los árboles, ellas no alcanzan a darse cuenta que no hay un paso libre, sino que hay un obstáculo esperándolas detrás, y pues eso también produce colisiones. Ese es el llamado efecto pasaje. También la literatura científica muestra que las luces, especialmente cuando hay mal tiempo o niebla, confunden a las aves. Ellas se guían por las luces y terminan estrellándose contra los elementos arquitectónicos o de infraestructura que tienen esas luces. En el caso de los murciélagos ellos navegan por ecolocación, eh, y las superficies verticales lisas, como una ventana también, eh, no les producen a ellos las señales adecuadas para ubicar el objeto y pues suelen estrellarse contra esas superficies verticales lisas por esta razón. Y también, tanto para aves como murciélagos, en muchos casos les presentamos condiciones atractivas pero riesgosas en las edificaciones. Por ejemplo, cuando colocamos agua como una fuente o colocamos canecas de basura que no están bien administradas y pueden tener cualquier tipo de alimento que las aves, pues que atraiga a las aves, o cuando en el paisajismo se colocan plantas que producen alimentos para las aves, pero todo esto está relacionado con condiciones que generan riesgo para las aves. Por ejemplo, esas plantas se pueden colocar en pasos en crujías donde van a pasar vehículos que pueden atropellar a las aves, o se colocan en espacios públicos donde hay personas o animales de compañía que pueden generar un riesgo para las aves. Entonces, estas son como las bases de lo que genera las colisiones y otros accidentes, y lo que, digamos, que tenemos que empezar a trabajar. Y pues empezamos por sensibilizarnos, ¿no? Otro tema es el tema de la contaminación lumínica. Digamos que eh, las aves y en general toda la fauna nocturna pues evolucionó para tener en la noche, digamos, un nivel de intensidad lumínica de 0.3 luxes en los casos donde la noche está más iluminada, que es cuando hay luna llena. Esas condiciones, obviamente, con la luz artificial, pues se rompen. Digamos que prácticamente hemos desaparecido la noche en los espacios urbanos especialmente, ¿no?
Entonces, el llamado es acá como a tratar de recordar pues que cuando diseñamos, también diseñamos para la fauna, y pues como las ciudades son tan extensas, en el caso de Bogotá, pues la ciudad es tan grande, pues digamos en esa extensión tenemos que darle también a la fauna la oportunidad, toda la fauna nocturna, que pues se está desplazando o incluso en algunos casos porque pues no existen los espacios para que ella se pueda desarrollar. La fauna nocturna en general necesita la oscuridad para todos sus procesos, para la búsqueda de alimento, la reproducción, para orientarse, para migrar, comunicarse, etcétera. Entonces, pues es una tarea más que tenemos los diseñadores, tratar de generar espacios para que la fauna pueda también existir, ¿no? La fauna nocturna. Bueno, entonces, para la contaminación lumínica se genera, pues, sobre todo por algunas malas prácticas. Una, la iluminación hacia arriba, que debemos tratar de evitarla, o sea, es innecesaria realmente. A veces se usa por temas publicitarios, a veces por decisiones arquitectónicas para iluminar la edificación, bueno, diferentes razones, pero hay que tratar como de evitar esa iluminación hacia arriba. Y en el caso, les habían comentado del decreto 582, en las zonas dentro de esas franjas que les mostré, la ha prohibido. Entonces hay que tratar de evitarlo dentro de esas zonas y es obligatorio evitar la iluminación hacia arriba. Lo mismo pasa con la iluminación horizontal. La iluminación horizontal, digamos, el haz de luz no se detiene eh, en la distancia. O sea, hasta que encuentre algún objeto que lo bloquee, pues el haz de luz sigue avanzando y es igual de peligrosa que la iluminación hacia arriba. Entonces, pues la mejor forma es la iluminación hacia abajo. Pues digamos que prácticamente todas las guías de iluminación se encuentran, ¿no? También está el tema de la sobreiluminación, que es el desperdicio de luz, la intensidad innecesaria para iluminar. Y hay un caso muy puntual que es la costumbre de pronto del paisajismo, de iluminar algunos elementos naturales como los árboles, el fuste o el follaje de los árboles, eh, simplemente por necesidades estéticas, ¿no? Entonces, esa iluminación de la flora pues está también prohibida por el 582 dentro de las franjas que les especifiqué. Y pues la idea es que de todos modos tratemos de evitarla en todo el suelo urbano en nuestros diseños, ya sabiendo pues cuáles son como sus consecuencias. Pues como les recordaba, siempre que vean en las presentaciones las letras EEP y un número, estamos refiriéndonos a las medidas planteadas por el decreto 582 de 2023. Bueno, también, digamos, el tema de cuando se ubica la edificación, cuando se localiza, y hay vegetación existente, hay de pronto árboles de una altura importante, en ese punto estamos generando reflejos, ¿no? Entonces siempre hay que tener como una conciencia de la localización de la edificación respecto a la vegetación existente. También tener como la conciencia de que cuando estamos en espacios naturales verdes, amplios, el riesgo de colisiones con la fachada aumenta, entonces tenemos que estar atentos a trabajar esos riesgos, a mitigarlos con el diseño pues ya del elemento arquitectónico. También la bibliografía científica muestra que cuando el objeto arquitectónico está en una montaña, pues eso magnifica sus impactos. Hay que tener mucho más cuidado, por ejemplo, con la iluminación horizontal, porque pues está en un lugar elevado y pues no va a tener muchos obstáculos, un haz de luz, y pues también por esa ubicación los accidentes aumentan, sobre todo con las especies migratorias. Entonces es un punto también para tener en cuenta.
También pasa que ciertos elementos que se han venido desarrollando por razones de pronto de comodidad o de seguridad, como son las mallas para proteger a las mascotas o perdón, a los animales de compañía en los balcones o incluso a los niños o hasta las personas mismas. Y también las mallas que se utilizan en los campos deportivos para que los balones no salgan del campo. Estas mallas generan un riesgo muy alto para, para las aves rapaces, para las aves que vuelan a gran velocidad. Además son mallas, en el caso sobre todo de los campos deportivos, que tienen huecos muy grandes. Entonces, esa combinación de características y materiales, por otro lado, suelen ser mallas en colores blanco o negro, que son los colores que menos leen las aves. Y bueno, este conjunto de características y materiales genera un riesgo muy grande para las aves. El decreto 582 incluso tiene unas especificaciones para estas mallas cuando están dentro de las franjas que les había mencionado. También pasa con las rejillas de ventilación. Las rejillas de ventilación cuyas aberturas sean mayores a 2 centímetros de diámetro permiten la entrada de muchas especies de aves y después esas aves no encuentran la salida y pues, tienen muchos accidentes dentro de las edificaciones. Entonces se busca que pues, usemos aberturas más pequeñas, pensando también en proteger a las aves y pues tratando de lograr diseños que no limiten la ventilación, ¿no? En términos de diseño, las grandes fachadas de vidrio, especialmente las grandes fachadas de vidrio de alta reflexión, generan pues mayores riesgos para las aves. Hay que tratar de manejarlo de alguna manera para que las aves lean que no están ante un gran espacio de cielo abierto, sino ante una edificación. También las esquinas, los antepechos, los corredores de vidrio, por la transparencia que ya había explicado, generan altos riesgos para las aves. Las fachadas de vidrio cuando están enfrentadas una con otra, los callejones sin salida y los patios, cuando los patios han sido por temas, por ejemplo, de confort, de temperatura, se cierran con vidrio. Esos patios que tienen elementos naturales pues atraen a las aves y después las aves se estrellan contra los reflejos de las fachadas interiores en vidrio de esos patios. Entonces, eso también es una condición para trabajar. Cuando estamos en primeros pisos y tenemos vegetación y fachadas de vidrio, pues se da nuevamente la posibilidad de reflejos y la posibilidad de colisiones. Eso también sucede, por ejemplo, si tenemos una terraza verde en un piso alto y tenemos una fachada de vidrio en ese punto, porque pues los elementos naturales, como ya he venido diciendo, atraen a las aves se pueden estrellar contra los reflejos en las fachadas a la altura que sea, ¿no? Entonces, siempre hay que tener eso en cuenta. Otra cuestión a trabajar es los espacios para anidación. Muchas veces sucede, por ejemplo, en el caso de los murciélagos, que pues, les agradecería que lo miraran en la guía para no tener que dar una explicación muy larga, pero en el caso de los murciélagos, con ciertas características de la edificación podemos estar generando espacios que resultan atractivos para ellos para anidar o refugiarse y pues no les estamos dando también las condiciones de seguridad necesarias para eso. También puede suceder con las aves, obviamente. Y bueno, y también hay toda una tendencia ahora para que los elementos arquitectónicos provean esos espacios de anidación seguros, pero obviamente esto tiene que hacerse debidamente asesorado por un biólogo pues, para que digamos, realmente
beneficiarlas en la edificación, tanto desde su anidación como desde la polinización, ¿no? Bueno, las cubiertas de vidrio también pueden generar problemas en el sentido que puede haber elementos atractivos para las aves para que lleguen por debajo de esa cubierta de vidrio, entren en algún punto y cuando ellas quieren salir, pues intenten salir hacia arriba pensando pues que tienen cielo abierto y no. Entonces la idea es buscar también que las fachadas pues sean lo suficientemente, las cubiertas, perdón, sean lo suficientemente legibles desde adentro para que las aves puedan salir, pero sin accidentes o colisiones. Y bueno, pasamos ya como a cómo se puede solucionar todos estos temas que hemos visto. Realmente pues hay muchas soluciones a la mano y también hay una gran oportunidad para los diseñadores, para los arquitectos, para los constructores en general, eh, para desarrollar sus propias soluciones para los problemas, ya sabiendo cuándo se presentan, ya teniendo claro que no todas las ventanas tienen que tener medidas amigables para las aves y los murciélagos, sino las que presentan los riesgos que hemos venido comentando. Y sobre esas pues hay que trabajar con una mayor atención. Obviamente también cuando la edificación ya está construida y se presentan colisiones, esas colisiones son indicadores de que en ese punto donde se presentó la colisión, pues hay que hacer un trabajo adicional, ¿no? Como fue la experiencia del Jardín Botánico de Bogotá, que pues es una experiencia también exitosa, mostrando que esto se puede manejar. Bueno, entonces, digamos, en el caso de la transparencia, hay que pues, trabajar con vidrios con menor transparencia cuando lo necesitemos en los puntos específicos, ¿no? Muy importante recordar eso, no estamos hablando de todas las ventanas de toda la edificación, sino los puntos críticos que ya resaltamos. Los antepechos, las jambas y los muros, pues preferiblemente en materiales no reflectantes, si esto es posible, eh, para, pues, para que aumente la lectura por parte de las aves de la edificación. O sea, también el manejo entre vidrio y elementos opacos, pues le ayuda a las aves a entender que eso es una edificación y pues no estrellarse contra ellas. Digamos, todos los elementos de protección solar pasiva, los toldos, las persianas exteriores, los parasoles, filtros, celosías, todos estos elementos funcionan muy bien para aumentar la legibilidad de la edificación para las aves, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos muchos recursos para eso, los enrejados de madera, cualquiera reticular, todos estos elementos ayudan a que las aves pues puedan leer mejor la edificación y no solamente pues estén los vidrios con las situaciones que ya habíamos planteado antes. En el caso de la vegetación, pues digamos, cuando se requiera vegetación interior, pues hay que asumir todas las medidas que ya hemos ido como analizando, ¿no? Y tratar pues de evitar que generemos lecturas muy atractivas de esa vegetación interior desde el exterior de la edificación a través de vidrios. Si eso sucede, pues esos vidrios tienen que trabajarse con medidas amigables con las aves y los murciélagos para evitar las colisiones. Las cortinas, las persianas, los blackouts, todos estos elementos son muy importantes, realmente son un grandísimo aporte para controlar la contaminación lumínica, incluso si se pueden automatizar para que se cierren de noche, eso sería de gran ayuda, porque pues digamos, estos elementos, las edificaciones disponen de ellos en la mayoría de los casos, pero aquí pues entra también un poco ya el comportamiento, el uso, que muchas veces pues no se cierran las cortinas y pues también debemos todos los ciudadanos, los diseñadores, los administradores, todas las personas pues podemos colaborar divulgando que cerrar estos elementos, cerrar las cortinas por la noche es un gran aporte al ambiente
porque pues estamos reduciendo la contaminación lumínica, y la contaminación lumínica tiene impactos documentados, no hay ninguna duda de que la contaminación lumínica genera muchas colisiones, sobre todo de las aves migratorias. Entonces, pues es una gran contribución tratar de, de controlar pues esto, y, y es una forma muy sencilla de hacerlo. Bueno, también hay muchos accesorios que se pueden colocar tanto en ventanas como en edificaciones. Se pueden utilizar mallas, se pueden utilizar películas y calcomanías que se pueden colocar en los vidrios. Me gustaría comentar acá que, pues digamos, ustedes de pronto han visto algunas calcomanías que tienen forma de aves rapaces o depredadoras, y pues hay como una idea de que la imagen de una ave depredadora puede espantar a otras aves para que no se estrellen contra el vidrio, pero realmente esto no es cierto, no está probado por la ciencia. Eh, las aves simplemente ven una mancha oscura y muchas veces no alcanza a ser suficiente para evitar la colisión. Entonces hay otros elementos, otras mejores formas de disponer de esas calcomanías, y mejores calcomanías que las aves, que las formas de aves rapaces para tratar de engañar a las aves. Eso no funciona, para que no lo utilicen. Se pueden utilizar cuerdas y otros elementos colgantes, incluso se dejan libres para que el viento les dé cierta movilidad y eso aumente la legibilidad de la ventana. Esos son recursos que se utilizan también en muchas partes para evitar pues que la ventana simplemente esté desnuda y produciendo reflejos o situaciones pues de transparencia. También se colocan angeos por fuera de los vidrios, no para controlar los mosquitos o los insectos, sino para aumentar la legibilidad del vidrio. Incluso también hay estudios que han demostrado que en caso de impacto del angeo ayuda a amortiguar un poco. Entonces, obviamente eso depende mucho de la forma como se instale, pero pues esa es la situación. La vegetación adosada a la fachada, muy cerca de la fachada, es muy buena para la legibilidad. Obviamente las aves leen perfectamente la naturaleza, la vegetación. Entonces cuando está pegada a la fachada funciona. Recordemos que cuando la vegetación está a cierta distancia de la fachada es cuando se generan los reflejos, y ahí es cuando tenemos que poner mucha atención en cómo son los diseños, ¿no? Pero la vegetación pegada a la fachada es un buen aliado para este tema de evitar las colisiones. Hay otras prácticas que pueden considerarse de pronto temporales, como cerrar las cortinas en lugares donde se presentan colisiones frecuentes, o sea, cerrarlas durante el día. Si esto es una posibilidad, pues funciona, porque pues obviamente las aves alcanzan a leer el color de las cortinas, y eso les permite saber pues que son superficies con vidrio. Otra medida que puede funcionar, que también se puede considerar temporal, es ensuciar las ventanas o no lavarlas, para que pues digamos el mugre permita que las aves se den cuenta pues que eso no es un elemento natural, sino que es una ventana. También de pronto, mientras se disponen medidas, por decir algo, en un antepecho de vidrio, en un balcón, medidas más permanentes, se podría utilizar este recurso para evitar las colisiones hasta que ya se cuente con la medida definitiva. Los ángulos de los vidrios pueden inclinarse para que reflejen el suelo y no el cielo. Esto también es una práctica que pues, ha demostrado que funciona. La vegetación, pues evitar la vegetación interior detrás de vidrios, se puede evitar, se puede manejar de otras maneras. Y también, pues, en el caso de la vegetación exterior, pues manejarla también
con la finalidad de evitar los reflejos. También los elementos que pueden ser atractivos para las aves, como las fuentes de agua, los residuos sólidos mal dispuestos, los arbustos de bayas y frutas, o la presencia de semillas en lugares que puedan ser peligrosos para las aves, como lo había explicado antes, es también una medida que se puede implementar. No iluminar hacia arriba, no iluminar horizontalmente, son formas también muy eficientes. En cuanto a la iluminación artificial, es muy importante tratar de colocar luces de tarea. Esto para evitar que, por ejemplo, se tenga que encender todo un piso para que una persona trabaje en un solo puesto, ¿sí? Digamos, hay que pensar en reducir la iluminación a los límites que sean seguros, que sean confortables, que sean posibles, pero enfocarse en reducirla. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? O sea, en un piso de oficinas, pues que no sea un solo interruptor el que encienda todas las luces del piso, sino que pues haya secciones o que haya luces de tarea en los escritorios, que haya formas de trabajar con menos iluminación en horas de la noche, ¿no? Las luces pueden ser enfocadas en lo que se requiere. Aquí estamos viendo en la diapositiva algunos ejemplos de senderos, donde pues esto también es una de las propuestas del 582, que los senderos se iluminen lo más bajo posible y con luminarias que apunten hacia abajo, porque lo que nos interesa es que la superficie del sendero sea legible para las personas que caminan, que sea seguro, que no se vayan a caer. Estamos hablando pues de senderos internos de las edificaciones, ¿no? Y pues esta es como la idea, una idea que puede reducir mucho la contaminación lumínica. Obviamente si tenemos un poste de 2 metros, aunque esté alumbrando hacia abajo, pues el haz de luz es mucho más amplio, genera mucha más reflexión, entonces pues colocar luminarias bajas ayuda mucho a reducir pues, la luz difusa y también la luz directa. Los sensores de movimiento, todos los sistemas de apagado automático, programable, todo esto son buenos aliados para reducir la iluminación excesiva. Bueno, ya en este momento es muy difícil conseguir lámparas que no sean LED, pero pues básicamente hay que tratar de apoyarse en las nuevas tecnologías que son más eficientes, que tienen incluso mejores especificaciones también para los insectos, digamos, ya viejas tecnologías como las lámparas de vapor de mercurio, hay que tratar de irlas reemplazando. Y también en los edificios altos hay que estar calibrando y verificando la orientación de las luces periódicamente para evitar pues, iluminaciones horizontales o desperdicios de luz. Hay un tema con la seguridad aérea. Digamos, por un lado está la literatura científica propone que se utilicen mejor luces blancas intermitentes en vez de las rojas o los cañones de luz o las luces giratorias, que esto ya son pues, cuestiones muy específicas de los temas de seguridad aérea, pero pues que obviamente con las autoridades de estos temas se puede tratar de encontrar las mejores soluciones para las aves. En el caso de la mimetización, perdón, de las torres radioeléctricas, hay que tratar de utilizar materiales que no afecten a las aves para pues, que estos espacios que ellas pueden confundir con elementos naturales, pues no las confundan y no favorezcan los accidentes. Y bueno, eso es básicamente el tema. De nuevo, pues agradecerles este espacio. Espero pues que no lo haya hecho muy rápido, que haya sido claro y pues que acudan a las posibilidades que mencionamos al comienzo. Si tienen alguna pregunta, pueden también escribirlas por correo. Creo que dejé pasar el correo muy rápido, pero pues mi correo es jose.cuello@ambientebogotá.gov.co
ahí me podrían escribir. Muchas Entonces, gracias, José. La presentación pues estuvo supremamente interesante y también creo que es un gran trabajo que hicieron desde la Secretaría Distrital de Ambiente para hacer un comentario, digamos, conectándolo con los sistemas de certificación en construcción sostenible. Es importante contarle a la audiencia que la versión 5 de LEED, la más nueva, tiene un crédito en la categoría de sitios sostenibles que se llama Hábitat Biodiverso, perdón. Y dentro de ese crédito hay una opción que habla em, sobre la arquitectura amigable con las aves. Entonces, en ese sentido, pues esta guía que desarrollaron desde la Secretaría Distrital de Ambiente con el aporte muy importante de José, pues va a ser fundamental para ayudarle a los proyectos que utilicen LEED versión 5 o que apliquen a LEED versión 5 a encontrar esas estrategias de arquitectura amigable con las aves y los murciélagos y que eso les pueda permitir obtener crédito en esta nueva versión de Lead. Entonces, pues quería dejarlos como con esa reflexión final. José, muchísimas gracias. Como él bien les comentaba, pueden hacerle las preguntas que de pronto no hayamos podido responder hoy por correo y los esperamos bueno, los invitamos a calificar esta sesión en el código QR que está apareciendo en pantalla en este momento y los esperamos en una nueva edición de nuestro Viernes de Soluciones Sostenibles. Muchas gracias, José.